iniciar a grabar para que más adelante los compañeros y las compañeras que no puedan como acceder, entonces puedan tener el video y lo puedan como trabajar. Bueno, quisiera saber cómo les fue con la presentación que les envié, que si la pudieron revisar toda, si leyeron el documento, qué dudas les ha generado, inquietudes, la propuesta que les hago ahí pues como para el trabajo, que sería como el cambio que haríamos en este curso. Y estos milagros que Esteban apareció. ¿Qué más, pues? ¿Bien o qué? Bien, señorito. Acá con la Julia. Póngase las gafas, Julia. Vaya, pues, vaya, vaya. No, es que pues tuve como muchos problemas con los computadores y ya tengo computador y estoy haciendo todos los trabajos nuevamente. Súper, súper. Me alegra mucho. Y la profe, porque ya no está hablando. Porque ustedes están hablando. Ah. Hey, profe, ¿y por qué no por vídeo? Todo el mundo tiene solo audio. Porque es que el video recarga más la plataforma. Entonces es más difícil. Y hace 8 días yo fui la única que tuve video. De resto todos montaron fotos para no dejarse en ver cómo estaban. Ah, bueno, entonces no me dejó ver. Como quieran, pues. Pero entonces le doy en detener video. Sí, no hay problema. Bueno, profe. Ah, espere, les muestro a Julieta y ya. Okay. Profe, Julia. Mientras todos te conectan. Hola. Querida, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Y cómo te ha ido con esta cuarentena? Bien. Bien. ¿Estás tranquilita en la casa? Sí. ¿Y muchas tareas o poquitas? Muchas. Muchas. Ah. Demasiado. Bueno, cuídate mucho. Dile pues chao. Chao. Chao, cuídate. Bueno, ve para allá, que va a hacer una cosita. Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Hola. Pues yo tenía una duda respecto a la actividad que tenemos que realizar. Como vos sabes, nuestro trabajo integrativo va más ligado como al reconocimiento, la memoria y demás, ¿cierto? Entonces a mí me gustaría hacer lo de la línea del tiempo. Sin embargo, no entiendo el punto que habla de describir la manera procedimental de la estrategia. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Ok, John, gracias. Gracias, Lina, gracias. Entonces tú quieres trabajar esa, ¿cierto? Sí, la línea del tiempo. Bueno, la idea, inicialmente cuando habíamos pensado este curso, lo habíamos proyectado para hacer un trabajo de campo, como reconociendo cuáles son las estrategias, las metodologías lúdico-participativas que utilizan algunas organizaciones dentro de las comunidades. Pero teniendo en cuenta que no tenemos como esa posibilidad de salir a campo, pues y que además todo está cerrado en estos momentos, que se supone que está funcionando lo más elemental, fundamental, se supone. Entonces, la idea es que ustedes, de acuerdo al conocimiento que tienen, a las experiencias que tienen, a alguna organización que conozcan, puedan diseñar
una estrategia. Inclusive, Convivamos que tiene todas esas estrategias. bueno, ahí puede servir Lina de reforzar una o de hacerle alguna variable a ese elemento pues que quieres realizar, a esa actividad que quieres realizar. Porque de todas maneras, pues cada variable, cada estrategia te puede permitir entonces hacer una variable o un cambio y ese cambio saber qué es lo que va a permitir, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del asunto procedimental, es describir el paso a paso de cómo la vas a hacer, ¿cierto? Quiero hacer la línea del tiempo, pero ¿cómo la vas a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el primer paso? El asunto, por ejemplo, de la convocatoria, el asunto, por ejemplo, de cuáles materiales vas a utilizar para la línea del tiempo, porque puede ser que hayan otras maneras de poder hacer la línea del tiempo, ¿cierto? No necesariamente a través de un papel periódico o a través de fichajes, pueden haber otras maneras. Nosotros, por ejemplo, con Alfredo Giso, que Alfredo Giso ustedes saben que es un pedagogo popular, un educador popular y trabaja mucho este tipo de estrategias. La línea del tiempo, él la hizo, por ejemplo, con lana, con tiras de lana. Y de acuerdo como a los momentos que uno quería identificar, en ese caso lo hicimos frente al movimiento juvenil y a lo que se había hecho en el movimiento juvenil, él, por ejemplo, hizo una cosa con los actores, o sea, con el mapa social, donde uno identifica cuáles son los actores, cuáles son las relaciones que hay, cuáles se tiene el problema o no. Entonces él unificó estas dos técnicas y permitió generar una línea del tiempo donde se demostraba, se evidenciaba, donde se generaban elementos de tensión, donde habían trabajos colaborativos o cooperativos de acuerdo pues como las intencionalidades de cada uno de los grupos o de las organizaciones, y eso también permitió identificar de acuerdo como el territorio cuáles eran las dinámicas que se estaban generando y en qué temporalidades se estaban generando. Entonces hay por ejemplo una variable, una unión de dos técnicas que permiten generarla de manera complementaria. El asunto de que la hiciera pues con lana permitió que fuera un asunto como tridimensional, porque incluso pues se utilizaron varias lanas para poder identificar como varios momentos. Entonces iban colocando unas fichitas con ganchos de ropa se iban colocando y se iban unificando entonces estos elementos. Entonces la lana, incluso como uno iba uniendo por ganchitos, en unas partes se elevaba, en otras partes descendía, y entonces eso también permitía visualmente como mostrar esos cambios, esas dinámicas que se estaban estableciendo con la juventud en la población del área metropolitana, porque definimos inclusive trabajar el área metropolitana como espacio-territorio para definir ese tiempo, espacio, en el desarrollo de la juventud en los años 90, o sea que estoy hablando ya de hace bastante rato. Entonces, miren que uno sí puede hacer variables, así uno diga, es que todas las que hay las ha hecho las organizaciones, ¿qué variable le puede hacer? Por ejemplo, otra estudiante, ella hizo su investigación a través de las estrategias metodológicas, de las metodologías para la investigación, y ella utilizó la silueta. Entonces, los chicos de colegio ya saben qué es una silueta, saben cómo está conformada una silueta, pues ya es un asunto muy agotado este tipo de técnica. ¿Qué hizo ella? Ella las hizo de manera pequeñitas, las hizo en ese papel que uno antes cogía para calcar, no en el blanquito, sino en el otro, donde uno escribía por encima con marcadores, no recuerdo, el acetato. Ella los hizo en acetatos, cortó unas siluetas pequeñas y estas siluetas los chicos las podían decorar como ellos quisieran. Entonces les pegaron mirellas, les pegaron lentejuelas, otros las llenaron de agujeritos. Entonces, de acuerdo a lo que se estaba pues organizando o a lo que se quería realizar, ellos podían colocar de diversas maneras y eso generaba otras expresiones y otras dimensiones frente a la corporalidad y frente a cómo ellos se sentían trabajando el asunto del cuerpo. Entonces miren que si hay unas variables
que se pueden hacer ahí. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, profe. Ok, aquí les estoy respondiendo a sus compañeros. De todas estas técnicas, porque yo no les coloqué todas, les coloqué como algunas que ustedes ya conocen, otras que no son tan utilizadas, precisamente para darse esa posibilidad como de crear nuevos elementos o nuevas acciones. Entonces, quisiera saber, bueno, cuáles de ahí conocían, cuáles no, cuáles fueron llamativas para ustedes y por qué fueron llamativas esas y no otras, para que podamos ir como entrando a profundidad en cada una de ellas. Ya pueden activar los micrófonos y participar, pues para que... Lina, tienes la palabra. Profe, pues la metodología que a mí me llamó mucho la atención fue como la deriva, pues me pareció muy chévere porque pues en Guadalupe yo creo que es la única estrategia que no se ha utilizado, porque las otras que yo vi ya las tienen como más que quemadas, entonces por eso pues me parece como la excusa de sacar pues como a los chicos a hacer un recorrido, que ellos conozcan el barrio, porque la verdad pues con los chicos que hemos abordado el trabajo ni siquiera saben dónde están pues como orientados, ubicados, y fue como lo más relevante que yo pude rescatar de la presentación. Ok. Pues además que vos sos experta en utilizar este tipo de técnica. No, ni tan experta, profe, todavía sigo formándome ahí. Bueno, Xiaomi, ¿qué derivaciones podrías hacerle a esta técnica? Pues orientarla ya pues como al barrio. Pues no había hecho pues como el diseño, pero yo creería que sería como hacer un reconocimiento de la Comuna 1. Pues la Comuna 1 está compuesta como por 21 barrios, si no estoy mal. Entonces, como mostrarles los sitios más representativos, cómo era antes y cómo era después, cómo llegaron las corpos a la zona, pues pienso yo que sería muy bueno darles como las generalidades y ya entra como materia de profundidad, cómo los jóvenes han tenido tanto poder y tanta incidencia en esa zona, específicamente en la parte nororiental. Ajá. Pues eso es lo que tengo pensado, pero no se me ocurre como algo más. Ok. Profe, Sofía, dale. bueno, profe, tenía muchas ganas hace rato de trabajar con el sociodrama, Ajá. ¿cierto? Entonces yo lo escogí como que yo lo quería hacer en mi barrio, implementando con el INDER y la Junta de Acción Comunal. Sí. Me parece como que interesante y le estaba dando un nombre que era hacia el cuidado de las mascotas, Ajá. pero con una población yo quería trabajar con niños. Me parecía que como que iba de acuerdo también con la población. Sí, a los niños les gusta mucho actuar. Ujú. Pero en este caso los que serían los actores serían los papás. Ah. Más disponibles. Bueno, ¿y cómo harías ese proceso de convencimiento a los papás para que actúen? Bueno, mira, yo hice ayer un paso a paso de cómo debía ser. Ajá. Primero, el nombre que le puse se llama Cuida tus mascotas como debe ser. Y el objetivo es, esta estrategia es creada para generar una concientización sobre el cuidado que merecen los animalitos que conviven con las familias del barrio Cristóbal. Y hice como que una lista de actividades. La primera es realizar un diagnóstico de cuántas familias tienen mascotas y cuántos niños con mascotas, ¿cierto? Ajá. Generar una alianza con la JAL y el INDER para facilitar el espacio. Escribir un guión sobre lo que quiere expresar el sociodrama, el cuidado de las mascotas. Y luego, ya después de hacer el diagnóstico, revisar qué padres también tienen disponible, ¿cierto?
y qué padres tienen como niños en los programas del INDER que se ofrecen aquí porque va a ser en la cancha. Entonces, desde ahí, buscar un grupo de personas o padres que estén disponibles para participar en la realización de la metodología. Quinto, hacer una invitación y promoción del evento a las familias con niños y mascotas. 6, adecuar la cancha al barrio Cristóbal. Y 7, la realización de la estrategia y evaluación de ella. Muy bien. John. Bueno, no sé si John me estará escuchando, pero por ejemplo... ¿Don Esteban o Esteban? De los dos. Zapata. Ya. Listo, hágale. Yurani ya entró como 3 veces. Qué cosa más impresionante. En vez de una, entró 3. Ya es bruja, profe, ya es bruja. Uno no pierde el estilo. Bueno, mira que por ejemplo lo que Sofi nos acaba de decir, ese paso a paso, es el asunto procedimental. ¿Por qué es importante tener ese detalle? Porque muchas veces los profesionales en las ciencias sociales nos perdemos mucho en el desarrollo del paso a paso de la acción. Y ahí es cuando encontramos las dificultades. Yo le preguntaba a ella, bueno, ¿tú cómo vas a hacer para convencer a los papás? Claro, porque si los papás actuándole a los hijos, pues los hijos maravilloso por ellos, pero ellos van a decir sí o no quiero, o si quiero, ¿cierto? Además porque sabemos que en el mundo adultocéntrico pues nos vamos perdiendo de esas posibilidades de participar con el otro, de hacer y de volver a recrear, que además es un asunto muy fuerte porque la mayoría de los adultos hemos sido creados en un sistema escolar donde nos enseñaron a obedecer y en ese sentido, espérame un momentico, Jacobo, ven por favor rápido, dame un momentico por favor que es que están llamando al colegio. Bueno, tiempo de recocha. Esteban, te calmas. Que no falte él. Solo tiempo de recocha. Hey, ¿cómo les ha ido? Qué pena con ustedes. Hágale, profe. Es que me está entrando una llamada del colegio de mi hijo. Como raro que no lo llamen del colegio. Pero bueno. Entonces, lo que les estaba comentando es que como nosotros hemos sido un asunto disciplinados a obedecer, desde el asunto corporal, desde el asunto mental, nosotros, la escuela no nos formó para crear. Cuando colocamos a los adultos en ese reto de crear o de responder a las necesidades, es decir, si hay una dificultad, ¿cuáles son como las opciones que tú te tomas para responder a esa nueva situación? Es donde entramos en crisis, porque nuestro sistema no nos enseñó cómo a pensar las cosas, sino a obedecer, ¿cierto? A poder responder el estímulo. Pregunte, dígale que se sacó Rúa, que están llamando, que la mamá está en clase, que qué necesitan, que me puedan dejar la razón contigo. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esos retos cuando hablamos con los adultos? Porque es un reto muy grande. O sea, mientras hay una disponibilidad con los chicos y con las chicas, pues ellos se prestan más fácil para actividades, inclusive por los jóvenes, pero con los adultos no, ¿cómo rompemos esos elementos, cierto? O sea, el asunto de quitar la pena. Por ahí hay una frase muy particular, esto ya se nos va a acabar el tiempo, entonces sabemos que volvemos otra vez a ingresar por el mismo link. Donde nos dice entonces que la mejor manera de poder hacer algo es después de los 40, porque después de los 40 uno ya ni le da pena, ni piensa en el otro qué va a decir, ni nada de eso, entonces uno ya decide qué hace y qué no hace, ¿cierto? En el asunto del gusto. Pero eso se hace pues cuando se tiene como una condición demasiadamente madura, no todas las personas que cumplen 40 años están en un nivel de madurez, y por ende entonces como en esa capacidad de decisión, y ahí también tienen que mirar entonces
cómo, en qué condiciones, cuáles van a ser como los factores para decirle al otro que tenga esa capacidad, no más que capacidad, no que se preste al asunto de un juego de roles, ¿cierto? Que en el sociodrama se asume pues como un rol, se apropia y se hace una reflexión frente a ese elemento que se está trabajando. También hay un asunto elemental del sociodrama y es que a veces se repite la misma escena, la misma acción. Entonces, si vamos a hablar de violencia intrafamiliar, todos hablan de la misma violencia intrafamiliar, del hombre que le pega a la mujer, ¿cierto? Pero voy a poner un ejemplo y va a ser con esto muy atrevida. Si cuando las mujeres quieren vengarse de los hombres, desde el asunto de lo cotidiano, muchas mujeres les venden las cosas a los hombres o les esconden la comida para que él gaste más comida o le roban plata, ¿cierto? Eso hace parte de la violencia intrafamiliar, ¿cierto? O, por ejemplo, al muchachito que es a quien se le pone a hacer todos los oficios aburridores que uno no quiere hacer, que los mandados, que hacer oficio en la casa, cierto tipo de cosas. Si ustedes, por ejemplo, lo ven en el metro, pues, cuando se cedía el puesto, los mayores le pedían a sus hijos que le cedieran el puesto a otra persona, ¿cierto? No era el adulto el que lo hacía, sino que era el niño el que era invitado a hacerlo, casi como un asunto obligatorio de usted se tiene que parar, incomodar para que ayude al otro. Entonces, si vamos a la típica escena del hombre pegándole a la mujer, pues va a llegar un momento donde no van a generarse nuevos procesos de reflexión. Pero si a mí me permite poder romper con ese esquema y mostrar otro tipo de violencias, entonces me va a permitir también evidenciar otros elementos que se pueden dar dentro de la familia. Y por ejemplo, ahí, Sofi, es importante que se puedan inclusive poder darle al otro como, bueno, tú vas a trabajar el asunto de las mascotas, pero por ejemplo, diferentes escenarios que ellos puedan resolver, porque si no, entonces limitamos el proceso de reflexión, que es lo que uno espera con el sociodrama, ¿cierto? Como que después se pueda analizar, dar elementos, herramientas para resolver una situación, en este caso, pues el cuidado de los animales, pero entonces mostrar, ¿se fue? Diferentes elementos que puedan como ser útiles para la comunidad, la sociedad en el asunto del tratamiento de los animales. Vamos. Ok, gracias. Con gusto, Sofi. Bueno, estamos ya como a 6 minuticos. Ingrid, ¿tú me estás escuchando? Por fin, disculpe, mil disculpas, ya pude, creo. Sí, escuchando. Sí, te estamos escuchando. Ingrid, tú me estabas hablando, ya nos quedan 5 minuticos, ustedes saben que salimos y volvemos y entramos pues en el mismo link. Ingrid, cuéntanos un poquito de las herramientas que tú quieres utilizar en esta estrategia. Hola. Ingrid, si quieres, bloquea la cámara para que te pueda acomodar el audio más fácilmente. Y eso quiero, pero no tengo ni idea cómo rayos. Abajo, donde te le das para la parte de abajo de la pantalla y ahí te tiene que aparecer como el micrófono y la camarita de video. Profe, se le entrecorta, discúlpeme, profe. Yo voy a colocar, es que se le entrecorta la llamada, yo voy a... Ya nos sacó. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno. O sea, que aparecía una cosa de finalizar y me pareció como raro. Bueno, entonces esperemos que Ingrid nos pueda como hablar bien y comentar de la estrategia porque ella viene haciendo un proceso con mujeres desde hace rato. Hola. Bueno, esperemos entonces. Profe. Hola. Ingrid, hola, te escuchamos. Profe, sí. Discúlpeme, ¿cuál fue la pregunta?
De que nos contaras un poquito la estrategia que tú quieres desarrollar. Profe, disculpe. Hola. Bueno, está como un poquito Profe, complicada. no, Hola. o sea, se le entrecorta la llamada. Ingrid. Profe, lo perdí otra vez. Ingrid, te estoy escribiendo. Te estoy escribiendo en el chat para que porfa revises la pregunta que te puse. Sí, lo estoy viendo. En estos momentos no veo ninguna pregunta. Está en el chat. Tienes que abrir la ventanita que Sí, tiene el chat. ya abrí el chat. Sí, ya lo abrí y no. Pero bueno, por lo menos ya lo escucho, profe. Es que ahorita era como entrecortada la voz suya y es internet muy intermitente, Dios mío. Pero bueno, ¿cuál era la...? Sobre las estrategias. Hola. Bueno, chicos, ya nos faltan como 2 minuticos, entonces creo que no daría tiempo para que Ingrid pueda como exponer la propuesta que tiene. De todas maneras, es importante que ustedes ahorita trabajen toda la parte procedimental, el detalle, la población con la cual la van a trabajar, ¿cierto? Como todos esos elementos que les puse ahí. Si es niñez, con qué tipo de niñez, qué edades es con las que se quiere como trabajar, ¿cierto? Cuáles van a ser las orientaciones o las directrices que se le va a decir a esa población para hacer el trabajo, porque la idea es que ya la última sesión, pues ya de resto nos dediquemos al asunto de la evaluación. Y es decir, cómo vamos a evaluar eso con las poblaciones, esa estrategia, cómo lo vamos a desarrollar, qué elementos vamos a tener en cuenta. Cuáles van a ser los factores que nos puedan determinar si fue un logro, un éxito, trabajar con esa técnica o no. A qué es lo que queremos apostarle, ¿cierto? O sea, si Sofía quiere trabajar el asunto del cuidado de los animales, ¿cuáles van a ser como los objetivos de los cuales le quiere apostar con esa estrategia? Si voy a trabajar con mujeres, lo mismo. Si John que quiere trabajar el asunto de la línea del tiempo con el proceso que vienen haciendo en Moravia, ¿cuál va a ser esa intencionalidad? Porque de acuerdo con eso es que también nos permite saber qué es lo que vamos a evaluar, ¿cierto? Y en qué condiciones esperamos evaluar esos elementos, o sea, que nos permita decir si hubo un logro o no, y entonces ahí, ¿qué hago? Porque también frente a esto, los sujetos tienen que ser corresponsables del proceso, no es una acción pasiva que hay a través de las estrategias lúdico-participativas, sino que ellos asumen una corresponsabilidad de lo que se viene construyendo. Y por ende, entonces, también para ellos es relevante la información que pueda surgir, porque es una información que ayuda y que es vital para el proceso con la comunidad, para su propio proceso y el de su familia. Entonces, ahí es necesario poder hacer como este tipo de elementos que se puedan ir organizando, que se puedan ir definiendo para que nos